¿Y si de repente la manera en que entendemos el pasado hubiera dado un vuelco total en el siglo XX? Pues hoy vamos a meternos de lleno en esa increíble revolución que sacudió los cimientos de la historia, un momento en el que todo, absolutamente todo lo que se daba por sentado, se puso en duda y se transformó para siempre nuestra relación con el ayer. A ver, al final todo el debate que vamos a explorar se puede reducir a una pregunta fundamental. ¿Pero qué pregunta? Una que dividió por completo a los historiadores y que de hecho sigue resonando hoy con muchísima fuerza. ¿La historia es algo que descubrimos, como si fuera una ruina que un arqueólogo desentierra? ¿O es más bien algo que construimos nosotros, aquí y ahora, cada vez que la contamos? Para entender la crisis, primero tenemos que entender el sueño que se rompió. Situémonos en la posguerra, hasta bien entrados los años 70. Había una confianza tremenda. Los historiadores creían, de verdad, que estaban a punto de convertir su disciplina en una ciencia. Sí, una ciencia, capaz de desvelar las leyes que mueven el pasado con una precisión casi matemática. Este gran sueño de una historia-ciencia estaba liderado por dos auténticos titanes. Por un lado, el marxismo, que estaba convencido de tener la llave maestra para entenderlo todo, la economía y la lucha de clases como el gran motor de la historia. Y por otro, la influyentísima Escuela de los Annales, en Francia, que era como usar un supertelescopio para mirar la historia, analizando estructuras sociales gigantescas a lo largo de siglos, con un montón de datos y estadísticas. Pero el objetivo en el fondo era el mismo: alcanzar esa historia total, el mapa completo y definitivo del pasado. Pero claro, en los años 70 empezaron a aparecer grietas en ese sueño tan perfecto. Los historiadores como que levantaron la vista, dejaron de mirar solo a las grandes estructuras económicas, a la base de la sociedad, y empezaron a hacerse preguntas sobre algo mucho más escurridizo: la cultura, las ideas, el pensamiento. El historiador Michel Bovelle lo clavó con una metáfora que es simplemente perfecta. Dijo que la historia hizo un viaje del sótano al desván. O sea, se dejó de estudiar únicamente los cimientos económicos de la casa, el sótano, para empezar a curiosear en el desván, ese lugar lleno de ideas, de creencias, de las formas de pensar de la gente de a pie. ¿Y qué era exactamente esto de la historia de las mentalidades? Pues, ojo, no buscaba las ideas de los grandes filósofos, ¿qué va? Buscaba los automatismos mentales de la gente corriente, aquello que daban por hecho sin pensarlo, sus miedos, sus esperanzas, cómo veían la vida y la muerte, en fin, ese pensamiento compartido, impersonal, casi inconsciente de una época. Y para que se entienda bien, hay un ejemplo brillante: el libro Montaigu. En lugar de analizar el Estado francés en el siglo XIV, el historiador Leroy Ladurie se mete de lleno a reconstruir la vida entera de una pequeñísima aldea usando los registros de la Inquisición. De repente, ¡boom!, el foco pasaba de las grandes estructuras a las experiencias concretas de personas de carne y hueso. El enfoque era fascinante, desde luego, pero claro, planteaba una pregunta casi filosófica. ¿De verdad podemos meternos en la cabeza de alguien que vivió hace siglos? ¿Podemos, a partir de unos pocos documentos, reconstruir su mundo interior sin acabar, en el fondo, proyectando nuestras propias ideas y nuestros propios prejuicios? Pues esta duda fue la que abrió la puerta a una crisis mucho mayor. Y entonces llegó el terremoto. Un movimiento intelectual que no solo ponía en duda la historia de las mentalidades, no, ponía en duda los cimientos mismos de la disciplina histórica. Fue el famoso giro lingüístico y provocó lo que muchos llamaron, sin exagerar, una auténtica crisis de identidad para la historia. La idea central del giro lingüístico es en realidad demoledoramente simple. Los historiadores no tienen acceso directo al pasado, no hay una máquina del tiempo. Lo único que tenemos son textos, crónicas, cartas, documentos, y todos, absolutamente todos, están construidos con lenguaje. Una herramienta que, como se empezó a ver, nunca es neutral. Las implicaciones de esto eran, enormes. Primero, si solo tenemos textos, ¿dónde queda la objetividad? Segundo, el historiador ya no es un descubridor, ahora es un constructor. Las palabras que elige, la forma en que narra los hechos, todo eso crea la historia. Y tercero, y esto es clave, las fuentes, esos documentos que eran el tesoro del historiador, ya no se ven como ventanas transparentes al pasado. Ahora son textos con sus propias agendas y sus propias trampas. Pensemos en un ejemplo que se ve clarísimo: las crónicas de la conquista de América. ¿Eran un registro neutral de lo que pasaba? Venga ya, se escribían para el rey de España y con un objetivo muy concreto: justificar lo que se estaba haciendo, pedir más dinero, claro, y engrandecer las propias hazañas. La crónica no reflejaba la realidad, la construía con un propósito.
Y aquí es donde la cosa se pone peligrosa, porque esto nos lleva al borde de un precipicio. Si llevamos esta idea al extremo, ¿significa que todo vale? Si la historia es solo un texto más, ¿da igual un estudio riguroso que una novela de ficción o que una teoría de la conspiración? Este riesgo, el del relativismo absoluto, amenazaba con demoler la propia idea de la historia como disciplina. Pero bueno, ante esta crisis, la historiografía no se quedó de brazos cruzados. De toda esa tensión entre el viejo sueño científico y la crítica radical del lenguaje, empezó a surgir una solución, una especie de tercera vía, que buscaba encontrar un nuevo equilibrio. Y la diferencia aquí es crucial. La visión más radical del giro lingüístico venía a decir que solo existía el texto, como si estuviéramos atrapados en un laberinto de palabras. En cambio, la solución, lo que se llamó giro cultural, propuso otra cosa. Dijo, vale, aceptemos la lección, el lenguaje es súper importante y las fuentes no son inocentes. Pero, ojo, no renunciemos a la idea de que detrás de todo eso hubo una realidad. Una a la que podemos intentar acercarnos, aunque sepamos que nunca la vamos a atrapar del todo. Esta frase resume la idea de esta tercera vía a la perfección. Sí, claro que podemos y debemos leer el pasado, interpretar sus símbolos, sus discursos, sus rituales, como si fueran un texto. Pero no podemos olvidar que el mundo real, la vida de la gente, sus sufrimientos, sus acciones, no son solamente un texto. Así que, en resumen, este ha sido el viaje. Partimos de esa confianza brutal de los años 50 y 60, cuando la historia se creía casi una ciencia. Luego, en los 70, nos subimos al desván de las mentalidades. Después vino el terremoto del giro lingüístico, que lo puso todo patas arriba. Y finalmente, en los 80 y 90, llegamos a una síntesis, la nueva historia cultural, mucho más prudente, sí, pero también mucho más sofisticada, porque ha aprendido de todo lo anterior. Y después de todo este recorrido intelectual, ¿dónde estamos ahora? ¿Qué es la historia hoy en día? Pues se entiende de una forma mucho más compleja, es verdad, pero también más honesta y más consciente de sí misma. Entonces, ¿qué busca esta nueva historia cultural que domina hoy? Pues para empezar, ha abandonado por completo el viejo sueño de una historia total. Acepta que el historiador es también un narrador. Se pregunta cómo las sociedades del pasado creaban su propio sentido del mundo, a través de sus símbolos, de sus rituales. Por eso bebe tanto de la antropología. Y muy importante, ha vuelto a poner el foco en el individuo. Prefiere la comprensión profunda de un caso concreto a una gran explicación que intente abarcarlo todo. El trabajo de un historiador hoy es, por tanto, un ejercicio de equilibrio muy consciente. Primero, empieza por reconocer sus propias gafas, su propia subjetividad. Después, interroga a las fuentes sin piedad. ¿Quién te escribió? ¿Para quién? ¿Y por qué? Luego las sitúa en su propio universo cultural. Y solo entonces, con todo eso, construye su interpretación. Una narrativa que sea responsable con las pruebas, pero sabiendo que no es la verdad definitiva, sino una pieza más en una conversación que, en realidad, nunca termina. Y esta es la gran conclusión de todo. La historia, digamos que ha perdido su inocencia. Ya no puede pretender ser un espejo perfecto que refleja el pasado. Pero lo que ha ganado es inmenso. Ha ganado en profundidad, en matices y en honestidad. Ahora se entiende como lo que es, una disciplina que interpreta. Pero ojo, que interpretar no es inventar. Es una interpretación rigurosa, disciplinada y siempre, siempre anclada a las pruebas. Y acabamos con una pregunta para darle vueltas. Ahora que sabemos todo esto, que cualquier libro de historia, cualquier documental, es en realidad una construcción, una interpretación, ¿cómo cambia eso la forma en que debemos leerlos? ¿Qué preguntas tenemos que hacernos al leer sobre el pasado para ser lectores más críticos, más conscientes y, en definitiva, mucho más sabios?